precisamente de hoy día, sábado 13 de septiembre del año 2025, vamos a reanudar la audiencia de adecuación del plazo del mandato de detención, seguido ante este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que preside el doctor Edín Campos Barranzuela, en los seguidos contra Flor de María Egma Maita Luna, quien viene siendo procesada por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado peruano. Vamos a continuar con la acreditación de las partes procesales nuevamente, doctora, por favor, Ministerio Público. Buenas tardes, Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Muchas gracias, doctor Pavel. Muy buenas tardes, señor juez, señorita fiscal. Buenas tardes con todos los presentes. Pavel Ed Alvarado Peñalosa, abogado defensor de la doctora Flor de María Maita Luna, con registro de Colegio de Abogados 28100. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La procesada, por favor, si lo vas a acreditar. Sí, mi nombre es María Maita Luna, 07727. Muchas gracias. Entonces ya tenemos en estos momentos lista la resolución, la misma que se va a emitir en estos momentos. Muchas gracias. Entonces, a ver, la misma que se va a emitir en estos momentos la resolución y por favor mucha atención porque la misma se tendrá por notificada en este acto. Empezamos. Auto que resuelve el requerimiento fiscal sobre el mandato de prisión y su duración. Resolución número 2. Lima, 13 de septiembre del año 2025. Autos vistos y oídos con el requerimiento de mandato de detención presentado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, recibido con fecha 12 de septiembre del año 2025, pedido aclarado y precisado como adecuación del plazo de mandato de detención según requerimiento aclaratorio de fecha 13 de septiembre del año 2025. Y considerando requerimiento de adecuación del plazo al mandato de detención. Primero, con fecha 12 de septiembre del año 2025, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presenta requerimiento de detención por el plazo de 9 meses contra Flor de María Egma Maita Luna en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y por delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados o cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Asimismo, en la fecha de hoy, 13 de septiembre del año 2025, la referida Fiscalía Suprema aclaró y precisó su requerimiento anterior en el sentido que solicita la adecuación del plazo del mandato de detención, reiterando que debe ser fijado en 9 meses. Segundo, instalada la audiencia pública el 13 de septiembre del 2025, realizada en el establecimiento penal Mujeres Chorrillos Comunes, se debatió el requerimiento fiscal, sustentando el pedido la fiscal adjunta suprema doctora Alejandra Cárdenas Ávila, con la intervención del abogado Pavel Alvarado Peñalosa, encontrándose presente la acusada Flor de María Egma Maita Luna. 2.1. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía sustenta el requerimiento, efectúa su réplica y absuelve las interrogantes planteadas en los términos siguientes. Señaló, en el último escrito presentado se precisó el petitorio inicial conforme a los artículos 124, 64 del Código Procesal Penal en el marco de la Ley 28.105 que modificó el artículo 137 del Código Penal, indicó que recién el día anterior el Ministerio Público accedió al cuaderno reservado del proceso contra Flor de María Maita Luna, descubriendo que existía un mandato de detención firme desde el año 2002. Por ello solicitó que se evalúe la razonabilidad del plazo de detención solicitado, el cual es de 9 meses. Hizo un breve resumen de los hechos imputados. Durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se habría conformado una organización criminal para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. En ese sentido,
Maita Luna, en su calidad de fiscal superior provisional, habría integrado esta red recibiendo pagos mensuales de 2.500 nuevos soles por parte del Servicio Nacional de Inteligencia a cambio de torcer sus funciones. Refirió que son varios elementos de convicción, incluyendo un fax firmado por la acusada solicitando pagos, testimonios de colaboradores cercanos a Vladimiro Montesinos y registros manuscritos en la agenda de este último. Estos indicios respaldarían la acusación por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo específico. Sostuvo que existen sospecha grave y una prognosis de pena superior a 20 años, considerando la continuidad del delito de cohecho. Incluso en el escenario más favorable para la acusada, la pena mínima sería de 9 años, lo cual justificaría la detención judicial solicitada. Finalmente, destacó que la acusada fue declarada reo contumaz desde 2003 y permaneció más de 20 años prófuga, lo que evidencia tanto peligro de fuga como de obstaculización del proceso. Por ello solicitó que se fije un plazo de detención judicial de 9 meses conforme a ley. Aclaró que el pedido del Ministerio Público no es una solicitud de nueva detención, sino una adecuación del plazo de una detención ya dictada y vigente. Explicó que si bien el antiguo Código Procesal Penal de 1991 no establecía un plazo específico para la detención, la normatividad actual sí lo hace, por lo que se solicita fijar un plazo razonable de 9 meses que corresponde al mínimo legal en procesos ordinarios. Respecto a la acusada, Flor de María Maita Luna indicó que esta conocía del proceso desde hace 20 años y nunca se presentó, lo que evidencia que se mantuvo oculta conforme a lo sancionado por el artículo 269.1 del Código vigente en ese momento. Por ello, no es necesario probar una salida del país, sino simplemente su incomparecencia prolongada, lo que justifica la necesidad de mantener la detención durante todo el juicio oral. También rechazó los argumentos de la defensa sobre la supuesta atipicidad de los delitos imputados, señalando que no corresponde debatir este punto en esta etapa, ya que el mandato judicial de detención está vigente y ejecutado. Aclaró que los delitos imputados son asociación ilícita y cohecho pasivo específico y que el delito penal aplicable es de asociación ilícita vigente al momento de los hechos, no el de organización criminal, el cual fue incorporado posteriormente y tiene elementos diferentes. Finalmente, enfatizó que la acusada fue detenida solo tras la intervención de la policía, lo que evidencia la necesidad de mantener su detención por un plazo que garantice el desarrollo completo del juicio oral y la eventual ejecución de la sentencia. 2.2. Argumentos de la defensa. La defensa solicitó se declare infundado el requerimiento fiscal, indicando al fundamentar su rechazo, efectuar su dúplica y absolver las interrogantes planteadas lo siguiente. Se opuso a la solicitud del Ministerio Público sobre la adecuación del plazo de detención por 9 meses, argumentando que no se cumplen los 3 presupuestos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991, apariencia de delito, prognosis de pena y peligro procesal. Primero, sostuvo que hay atipicidad en los delitos imputados. En el caso de asociación ilícita para delinquir, señaló que la acusación fiscal no cumple con los elementos establecidos en la Ley 32.108, como la finalidad de controlar un mercado ilegal para obtener beneficios económicos. Además, citó jurisprudencia que permite aplicar la interpretación más favorable en el tiempo. Respecto al delito de cohecho pasivo específico, indicó que no se acredita que Maita Luna haya influenciado en algún caso sometido a su conocimiento como fiscal, la cual es un elemento esencial del tipo penal. Infirió que no existe una base válida para establecer una prognosis de pena y que incluso existe contradicción entre el requerimiento fiscal, que habla de una pena de 21 años, y la acusación fiscal formal, que no sostiene ese cálculo ni lo menciona como delito continuado. En cuanto al peligro de fuga,
afirmó que no hay pruebas de que su defendida haya salido del país o cambiado su domicilio. Indicó que ella vivió durante más de 20 años en el mismo lugar y que fue detenida cerca de su domicilio sin que exista constancia de que las autoridades la buscaron activamente. También rechazó que haya peligro de obstaculización, ya que no hay informes que indiquen amenazas, destrucción de pruebas o acciones concretas que justifiquen esta sospecha. Cuestionó los argumentos del Ministerio Público sobre la supuesta complejidad del caso y una futura morosidad judicial como justificación para el plazo de 9 meses. Recalcó que solo Mayta Luna será juzgada en esta etapa y que no hay base objetiva para asumir retrasos en el proceso. Recalcó que solo Mayta Luna será juzgada en esta etapa y que no hay base objetiva para asumir retrasos en el proceso. Y finalmente, propuso medidas alternativas como comparecencia restringida, detención domiciliaria o vigilancia electrónica, tomando en cuenta que su defendida tiene 70 años de edad y padece problemas de salud. Solicitó se declare infundado el pedido de adecuación del plazo de detención, el cual consideró un requerimiento encubierto de prisión preventiva no debidamente justificada. Indicó errores conceptuales, tomó la afirmación de que existe un vocal instructor en el juicio oral cuando en la realidad solo hay un director de debates. Además, explicó que el mandato de detención inicial contenido en el cuaderno de reserva carece de fundamentación respecto a los 3 presupuestos legales exigidos. También cuestionó que la Fiscalía haya incluido en el debate temas como el peligro de fuga, la obstaculización y la prognosis de pena, cuando el propósito de la audiencia, según ley, debería ser únicamente la adecuación del plazo, el cual subrayó es de un máximo de 9 meses, no un mínimo, como erróneamente sostuvo la fiscal. También criticó que se afirme que su defendida estuvo oculta cuando, según él, la detención se produjo sin evidencia de que la policía la hubiese buscado activamente durante 20 años. Aclaró que la declaración de contumacia no implica automáticamente detención por 9 meses, sino solo la orden de ubicación y captura. En cuanto a los delitos imputados, sostuvo que la Fiscalía no ha presentado actos concretos que demuestren la participación activa de la acusada en una asociación ilícita, ni ha señalado un solo caso en que ella, como fiscal, haya incluido en una decisión judicial elementos esenciales del delito de cohecho pasivo específico y no se cumplen los presupuestos legales ni existe riesgo real que justifique una medida tan gravosa. (2.3) Defensa material. La defensa solicitó se declare infundado el requerimiento fiscal indicando al fundamentar su rechazo efectuar su dúplica y absolver los interrogantes planteando lo siguiente. Señaló que nunca se evadió de la justicia y que colaboró desde el inicio de la investigación preliminar, ya que tenía intereses en esclarecer los hechos y proteger su reputación profesional. Cuestionó la validez de una de las principales pruebas en su contra, una copia de un supuesto fax, señalando que no era un documento original y que no cumplía con la característica física de un fax auténtico. Explicó que se le tomaron muestras de escritura y que los peritos técnicos solicitaron más pruebas para emitir un dictamen definitivo, pero estas nunca fueron entregadas. También así, los peritos concluyeron en una pericia de oficio que la escritura de fax no le pertenecía. Afirmó que nunca se le informó con claridad en qué caso específico habría incurrido en el delito de cohecho, ni a quién habría favorecido o perjudicado, pese a sus constantes pedidos de precisión durante el proceso. Indicó que presentó 2 peritajes de parte que también concluían que los trazos no eran suyos, pero no les dio el debido valor. Cuestionó que a pesar de existir ya una pericia oficial que demostraba que no era autora del fax, el Ministerio Público continuaba sustentando su acusación con el mismo documento. También negó haber recibido dinero alguno, considerando antojadizas y contradictorias las declaraciones de los testigos y denunciando que no existía una sola prueba concreta que la vinculara
a los delitos imputados. Finalmente, negó haberse ocultado o evadido de la justicia durante los años de investigación, señalando que vivía abiertamente, realizaba trámites bancarios, residía en un condominio de magistrados sin haber sido nunca buscada por la policía, pidió resolver con justicia y criterio legal, considerando que la imputación en su contra era atípica, sin sustento probatorio ni precisión sobre los hechos que se le atribuyen. Hechos, materia de imputación y mandato de detención vigente. Considerando tercero, de acuerdo con el auto de fecha 5 de julio del año 2002, auto de apertura de instrucción recaído en el expediente número 13/2002 de la Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema, se abrió instrucción en la vía ordinaria prevista en el Código de Procedimientos Penales, entre otros, contra Flor de María Emma Maita Luna, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y por delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados o cohecho pasivo específico en agravio del Estado, dictándose en su contra en aplicación del artículo 135 del Código Procesal Penal anterior, decreto legislativo 638, vigente en esa fecha, mandato de detención. Cuarto, el referido mandato de detención fue apelado por la acusada Maita Luna, siendo que por resolución 25 de julio del año 2002, la Sala Penal Especial resolvió confirmar el auto de fecha 5 de julio del 2002 en el extremo que dispuso mandato de detención contra la citada imputada. Quinto, la Fiscalía Suprema de segunda instancia ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema formuló acusación sustancial contra Flor de María Emma Maita Luna por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo de magistrados en agravio del Estado, dictamen 053-2004 FSC-MP de fecha 4 de mayo del 2004. Al formularse la referida acusación sustancial, se indicó concretamente lo siguiente. En el caso del delito de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal, se señaló que él mismo se encuentra suficientemente probado, así como la responsabilidad penal de los acusados, entre ellos Flor de María Emma Maita Luna, quien como miembro del Ministerio Público habría formado parte de la organización criminal dirigida por Vladimiro Montesinos Torres con el objetivo de cometer delitos, puesto que solo de esta manera podrían cumplir con las indicaciones y recomendaciones de Montesinos Torres, quien convocaba periódicamente a los acusados en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con la finalidad de impartirles indicaciones de cómo debían resolver los procesos que eran de interés del régimen o de su misma persona, y que cumplían sin importarles si contravenían o no la ley, siguiéndose de esta forma el mecanismo que se ha analizado en este pronunciamiento, organización que pudo actuar con total impunidad debido al apoyo y colaboración de la cúpula presidencial. Se agrega que muchos casos no se resolvían como realmente correspondía, sino como quería y le interesaba al ex asesor Montesinos Torres, de lo cual tenían conocimiento los integrantes de la organización. Es por ello que varios de ellos mensualmente recibían una suma de dinero, como el caso de los fiscales superiores provisionales Eguía Dávalos y Maita Luna, quienes formaron parte de la organización, debiendo puntualizarse que el tipo de asociación para delinquir ha sido diseñado como un peligro abstracto, cuya configuración no exige la materialización del delito, para cuyo objetivo se agruparon ni siquiera el inicio de la ejecución de los delitos proyectados, sino para los efectos de la sanción penal, hasta la pertenencia de los sujetos activos a la agrupación delictiva. Esto es, adquiere relevancia jurídica penal el solo hecho de formar parte de la agrupación, que aún sí que llegue a materializar los planes delictivos.
En cuanto al delito de cohecho pasivo de magistrados previsto en el artículo 395 del Código Penal, se señala que Flor de María Maita Luna y Julia Elvía Dávalos recibieron dinero de fondos públicos que manejaban en el SIN, provenientes de otros sectores públicos como el Ministerio de Defensa y otros, y que tenían pleno conocimiento de que estaban siendo pagadas para realizar actos en violación de sus funciones y principios de independencia, imparcialidad, honestidad y rectitud en los casos que eran de su conocimiento. Esto es, vendieron la función pública que la sociedad a través de los órganos competentes les había asignado. Análisis del caso concreto. Considerando sexto. En principio, debemos señalar que el presente proceso seguido contra la acusada Flor de María Emma Maita Luna constituye una causa penal instaurada en vía ordinaria, en la cual se reservó el juzgamiento en su contra. Proceso penal tramitado conforme a las normas del Código de Procedimientos Penales, considerando para efectos de la imposición de medidas coercitivas al Código Procesal Penal de 1991, Decreto Legislativo 638 y sus modificatorias, normas vigentes a la fecha de los hechos. El referido proceso penal no ha sido adecuado a las normas del nuevo Código Procesal Penal vigente en el Perú, sino que se continúa tramitando conforme a la anterior normatividad procesal penal. En este punto, cabe precisar que en nuestro país existen aún procesos penales que se siguen tramitando conforme a las normas del Código de Procedimientos Penales y al anterior Código Procesal Penal de 1991, lo mismo que son de conocimiento de órganos jurisdiccionales penales liquidadores, juzgados y salas penales liquidadoras, siendo que en el caso de este juzgado supremo de investigación preparatoria, al mismo tiene competencia para conocer de los procesos a cargo de la Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema, a cargo de los procesos que se tramitaron en el Código o con el Código de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal de 1991. Considerando séptimo. Dentro del marco normativo anterior, Código de Procedimientos Penales y normas pertinentes del Código Procesal Penal de 1991, la Vocalía Suprema de Instrucción, hoy Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó mandato de detención en contra de la acusada Maita Luna, auto de fecha 5 de julio del 2002, recaído en el expediente 13-2002, mandato que fue apelado por Maita Luna y confirmado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por resolución del 25 de julio del año 2012. La acusada Maita Luna ha reconocido en audiencia haber tenido conocimiento del mandato de detención dictado. Considerando octavo. El mandato de detención fue dictado conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991, que es la norma vigente a la fecha de ser impuesta dicha medida coercitiva personal. Se trata de un mandato de detención que, si bien fue dictado con la normatividad procesal penal anterior, se encuentra vigente en tanto la citada normativa pasada continúa aplicándose en este proceso penal que no ha sido adecuado al nuevo Código Procesal Penal. La vigencia del indicado mandato de detención, confirmado en segunda instancia, pone de manifiesto que en esta incidencia no se encuentra en discusión el dictado de una medida de detención, puesto que la misma ya fue dictada y se encuentra vigente. Por ende, no corresponde que en esta incidencia este Juzgado Supremo evalúe o reevalúe si se cumplieron o no los requisitos o presupuestos legales necesarios para dictar detención conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal anterior, que constituye el marco normativo aplicable para el dictado de la mencionada medida coercitiva personal. Considerando noveno. En este orden de ideas, no son de recibo los argumentos esgrimidos por las partes, Fiscalía y Defensa, en torno a la suficiencia indiciaria, tipicidad del delito, prognosis de pena, peligro procesal, de fuga o de obstaculización, o cualquier aspecto que conforme a la normatividad procesal anterior debía evaluarse para el dictado de un mandato de detención.
En el caso presente, existe mandato de detención vigente, dictado en primera instancia y confirmado por el superior jerárquico, por lo que si la parte acusada considera que las circunstancias o presupuestos de la detención hubieran variado a su favor, debió ejercitar el mecanismo procesal idóneo para variar la medida coercitiva existente en su contra, solicitándola al respecto. Considerando décimo. En tal sentido, conforme lo ha precisado la señora representante del Ministerio Público, la cuestión en debate se centra en el establecimiento de un plazo para el mandato de detención. En tanto, a la fecha en que fue dictado dicho mandato, no se consignaba expresamente el plazo por el cual se emitía, conforme al artículo 137 del Código Procesal de 1991, en su texto originario y conforme a sus modificatorias posteriores dispuestas en la Ley 25824, Ley 27753, Ley 28105 y Decreto Legislativo 983, última modificatoria. Se estableció que la detención no durará más de 9 meses en el procedimiento ordinario y 18 meses en el procedimiento especial. En este orden de ideas, en el procedimiento ordinario, el plazo máximo de detención es de 9 meses, siendo aplicable el citado artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991, conforme a la modificatoria del Decreto Legislativo 983, que fue la última modificación a dicha norma y que resulta aplicable al caso, como lo ha indicado, porque el presente proceso continúa tramitándose conforme a la normatividad procesal penal anterior, al no haber sido adecuado su trámite al nuevo Código Procesal Penal. Considerando un décimo. Si bien la apertura del proceso se efectuó en la vía ordinaria conforme al auto de apertura de instrucción de fecha 5 de julio del 2002, recaído en el expediente 3/2002, lo que implica tener 9 meses como plazo límite de detención en los términos de la última versión del artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991. Sin embargo, deberá considerarse que la imputación es por delitos cuyo procesamiento normalmente reviste complejidad, dado o caso de la asociación ilícita para delinquir y de los delitos de corrupción de funcionarios, como el cohecho pasivo de magistrados, a lo que se aúna el hecho que el proceso fue instaurado contra más de 10 personas, encontrándose pendientes de realizar el juicio oral y, de ser el caso, la etapa impugnatoria, por lo que resulta razonable el plazo solicitado de 9 meses. Por los considerandos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: 1. Declarar fundado el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra Flor de María Enma Maita Luna, identificada con Documento Nacional de Identidad 07727-892, nacida el 21 de marzo de 1955, de 70 años de edad, natural de Jauja, Junín, nacionalidad peruana, hija de Luis y Enma, con grado de instrucción superior completa, de profesión abogada, de estado civil soltera, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir, y por el delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados o cohecho pasivo específico en agravio del Estado. 2. Se dispone fijar el plazo de mandato de detención dictado en contra de Flor de María Enma Maita Luna por auto de fecha 5 de julio del 2002, auto de apertura de instrucción, recaído en el expediente 13/2002 de la Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema, en el plazo de 9 meses, los cuales se computarán desde la fecha de su detención, el día 10 de septiembre del año 2025, y vencerá el 9 de junio del 2026. 3. Cúrsense los oficios al Instituto Nacional Penitenciario para las acciones correspondientes con relación a la acusada Flor de María Enma Maita Luna, registrando debidamente el plazo de detención establecido. Notifíquese en este acto la lectura integral de la presente audiencia, la misma que queda en este acto notificado. Señorita fiscal. Conforme. Señor abogado. Respetuosamente en desacuerdo y se interpone recurso de apelación, señor juez supremo.
Muy bien, entonces se va a tener por atendido el recurso de apelación, el mismo que será debidamente proveído al momento que se presente la integridad y la fundamentación del mismo y se resolverá en forma oportuna. Siendo entonces las 15:51 de la tarde de hoy día, sábado 13 de septiembre del año 2025, en el establecimiento penal de mujeres de Chorrillos Comunes, damos por concluida la presente audiencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes.